Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15, y vamos a leer de los versículos 21 al 41. Leamos desde el 20. Dice así: después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, a uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Continuamos, hermanos, con la serie de predicaciones en el Evangelio de Marcos. Como acabamos de leer, vamos a entrar ya a ver lo que es propiamente la crucifixión y la muerte del Señor Jesucristo. La semana pasada vimos cómo el Señor fue ya sentenciado a muerte, cómo fue cambiado por un delincuente. Los evangelistas lo describen como homicida, otros lo describen como ladrón, pero la idea es que el Señor Jesucristo al final fue cambiado por lo peor, por verlo así. Pilatos quiso ponérselas fáciles, en el sentido, si nos acordamos, para que ellos les quedara la cuestión de qué fácil escoger, al peor de la sociedad o a uno que nada más dice que es rey de los judíos. Y ante eso, en la mente de Pilato, pues los judíos van a escoger a Jesús, obvio, Barrabás es lo peor. Y para sorpresa de Pilatos, ellos a gran voz dijeron: crucifícale. Era como habíamos dicho, como un coro que se hacía aquí en la tierra. Y el coro que se le cantaba al Señor Jesucristo en esos momentos era que lo maten. Se estaba pidiendo la pena de muerte para el Señor Jesucristo. Y terminamos la semana pasada en el versículo 20, que dice: después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Para el día de hoy no nos va a dar tiempo de adentrarnos en todos los versículos que acabamos de leer, pero el bosquejo general de toda esta sección lo vamos a ver así: 1, el camino al Gólgota; 2, Jesús en la cruz; y 3, Jesús muerto. Hoy vamos a centrarnos en 1, Jesús camino al Gólgota, y 2, Jesús en la cruz, y no lo vamos a terminar, vamos a ver hasta qué nos da tiempo. Pero
ya que creo que va a ser un poco extenso, comencemos. Punto número 1, Jesús camino al Gólgota. Entonces, vimos, Jesús había sido declarado culpable. La pena capital le iba a ser aplicada. Ya estaba firmado. ¿Por qué? Porque el que iba a ser libre de la pena de muerte iba a ser Barrabás. Por ende, Jesús ya destinado a morir. Y como leímos en el versículo 20, dice, le sacaron para crucificarle. Jesús estaba en el pretorio, fue azotado, fue coronado de espinas. Se dice que esos látigos romanos eran esos látigos para desgarrar la piel, así que en ese momento ya la piel del Señor Jesucristo ya estaba posiblemente sumamente desgarrada porque fue desnudado, fue azotado. Así que, veámoslo así, en un término muy popular, estaba hecho una desgracia, en el sentido de un cuerpo totalmente herido, la cabeza totalmente sangrante porque había sido coronado con una, valga la redundancia, con una corona de espinas. Y en el versículo 21 ya leemos que dice, obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Jesús salió del pretorio y iba rumbo entonces a este lugar, el Gólgota o lugar de la calavera. Juan 19:17 nos dice un detalle que aquí tal vez Marcos lo pasa por alto. Marcos nos dice, y le sacaron para crucificarle y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, para que le ayudara a cargar la cruz. Marcos 19:17 nos dice, hablando de Jesús, y él cargando su cruz salió al lugar llamado la calavera, en hebreo Gólgota. Jesús, después de haber sido azotado con los látigos romanos, dijimos, conocido el famoso látigo en ese entonces como las 9 colas de gato, lo llamaban, porque eran, básicamente tenía como 9 mechas con picos que cuando pegaban, jalaban, era la idea como, era una garra de gato, decían ellos, para arrancar la piel. Estaba ya debilitado porque se dice que muchas personas ya cuando eran azotadas de recibir tanto maltrato quedaban como en un shock, que al punto que muchas personas morían en el momento de los azotes. Lo digo, mis hermanos, para que entendamos tal vez cuál era un poco el estado físico de nuestro Señor Jesucristo cuando lo pusieron a cargar la cruz. Y él cargando su cruz ya era un hombre debilitado. Ahora, otro dato interesante es que en cuanto a cargar la cruz, se dice que el hombre sentenciado a muerte cargaba una viga, un travesaño bastante grande que podía pesar en promedio unos 80 kilos. Una cruz, peso promedio, andaba como en 150 kilos y solo el travesaño que el hombre debilitado llevaba sobre su espalda, como mínimo podía ser de 80 kilos. Si cargaba la cruz completa, entonces iba cargando sobre su espalda unos 150 kilos. Pero se dice que lo más seguro fue como solo el travesaño, entonces Jesús iba con 80 kilos sobre sus espaldas, iba un hombre debilitado, sin fuerzas físicas, y posiblemente por eso la sensación de esos 80 kilos era mucho más de eso. Solo la sensación de peso por la debilidad del cuerpo humano entonces era abrumante. Y ahora, ¿qué con eso? Que nos dice, y él cargando su cruz, nos dice Juan 19:17. Y esto, mis hermanos, viene a ser una representación muy vívida, incluso de la teología que esto viene a comunicar al lector. ¿Por qué? Porque con lo que Jesús estaba cargando no era meramente con un palo de madera de 80 kilos de masa, meramente, sino como ya creo que muchos debemos saberlo, Jesús estaba cargando con el pecado de su pueblo. Ese era como el verdadero peso abrumador que él llevaba sobre sus lomos. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces Jesús iba cargando sobre sus lomos no solamente una viga de madera de 80 kilos de peso después de ser azotado, después de estarse desangrando durante varias horas,
sino que el verdadero peso que llevaba era el pecado de su pueblo. Y esto, mis hermanos, fue lo que se prefiguró desde muchos cientos de años atrás, cuando en la antigüedad el hijo de Abraham, Isaac, él mismo iba cargando madera sobre sus hombros y rumbo a dónde? Al lugar donde iba a ser sacrificado por su padre. Génesis 22:6 dice así: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos justos. Génesis nos dice que la leña iba sobre Isaac su hijo. Abraham como padre colocó la leña, colocó esa carga sobre Isaac su hijo. ¿Para qué? Para que ambos fueran juntos al lugar donde Isaac iba a ser sacrificado. Y en ese momento, ¿qué ocurre? Dios mismo provee sacrificio. ¿Para qué? Para que Isaac no sea sacrificado. Y eso, mis hermanos, como digo, era una figura de esto que acabamos de leer ahora con el Señor Jesucristo, quien él, como vimos en Juan 19, él cargando su cruz iba rumbo ¿a dónde? Al monte de la calavera, a donde iba a ser sacrificado por nuestros pecados. Y lo que él llevaba entonces en sus lomos, aparte de un pedazo de madera que él mismo creó cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra, aparte de eso, lo que él llevaba eran los pecados entonces de su pueblo. Y a diferencia de Isaac, Jesucristo no iba a encontrar un sustituto que fuera sacrificado por él, no. Él era el sustituto de Isaac y de todos los que son de la fe en él mismo, en el Señor Jesucristo. Isaac iba primero al monte Moria a ser sacrificado por su padre, pero ahora lo que estamos viendo entonces es a Jesús, al Hijo de Dios, camino al monte la calavera, ¿a qué? A ser sacrificado por su padre. Isaías 53 nos dice que Jehová vio la aflicción de su alma y quedó satisfecho. Y entonces, Jesús rumbo al Gólgota, rumbo a la calavera, podemos verlo primeramente, mis hermanos, como es entonces mejor Isaac, que no encontró un sustituto para que se sacrificara en lugar de él, sino que él mismo era el sacrificio sustitutivo por los pecados del mundo. Y él ya iba entonces cargando los pecados de su pueblo sobre él mismo. ¿Para qué? Para llevarlos al madero. Ahora veamos también cómo este Jesús, que él iba cargando esa viga de 80 kilos o iba cargando los pecados de su pueblo, era un hombre débil y que necesitó ayuda. Marcos 15, versículo 21, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Entonces Jesús, dijimos, azotado, herido, golpeado. Tenemos a un hombre que aquí que sucumbe ante el agotamiento. Y providencialmente, lo vemos ahora, recibe ayuda. Notemos primero qué tipo de ayuda fue la que recibe. No fue que este hombre Simón de Cirene lo vio y dijo, yo lo ayudo. No. Leamos, y obligaron a uno que pasaba. Era alguien que posiblemente nada más andaba viendo ahí, venía, supongamos a la versión nuestra, digo yo, venía saliendo del trabajo. Ay, mira, ¿qué está pasando allá? Van a crucificar a alguien, se acercó. Venga, papito. Eso fue lo que pasó, lo obligaron. Dice que venía del campo. Era un espectador que venía del trabajo, se quedó a ver qué pasaba. Nosotros conocemos la doctrina de la providencia de Dios, del decreto eterno, así que providencialmente Dios lo puso ahí donde él quería. Y terminó, mis hermanos, este hombre haciendo uno de los servicios más dignos que un hombre pudo hacer en la faz de la tierra. Cargar el madero en que el Hijo de Dios murió. Jesús recibió ayuda de este hombre. Pero, digamos, si uno lo ve como más en profundidad, mis hermanos, créanme que fue este hombre quien ciertamente fue que recibió más ayuda de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Recibió la gracia de Dios para ser utilizado como un ayudador del Señor Jesucristo. Al punto que se dice que este hombre llegó a tener como tanta fama y tanta reputación en la iglesia primitiva que tuvo hijos creyentes. Y aquí se toma el versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz.
Marcos aquí escribe padre de Alejandro y de Rufo porque es como Alejandro y Rufo eran muy conocidos. Así que, ¿quién era Simón? El padre de Alejandro. Alejandro posiblemente era algún miembro de la iglesia primitiva destacado. Y con Rufo, se dice que es el Rufo que Pablo en Romanos dice: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Romanos 16:13. Y esto se entiende cuando uno ve que el evangelio de Marcos, no olvidemos, fue un evangelio escrito para las iglesias que estaban en Roma. Así que cuando Marcos aquí escribe Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, es este mismo Rufo que Pablo dice: saludad a Rufo. ¿Y a qué voy con esto? Que este hombre providencialmente fue escogido para ayudar al Señor Jesucristo, pero vemos que la gracia de Dios iba más allá de eso, y este hombre, Simón de Cirene, terminó él siendo ayudado, o no solo ayudado, sino que terminó siendo rescatado por Dios, él y sus hijos, al punto que Pablo les dice: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. La familia de Simón de Cirene era muy querida en la iglesia de Roma, y esa cabeza de familia entonces ayudó al Señor, pero haciendo el foco dijimos, pero realmente él fue no solo ayudado, sino incluso salvado por Cristo. Él ayudó a un moribundo y recibió vida nueva. Ahora bien, Jesús, mis hermanos, siendo ayudado entonces por Simón, llega a su destino, el monte de la Calavera, a las afueras de Jerusalén, versículo 22. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera. Y en ese lugar, mis hermanos, ahí estaba a punto de ser efectuado lo que llamamos muchas veces, creo que si no hemos explicado el término, la transacción federal que se había acordado intratrinitariamente o en el plan de redención. ¿Y qué es? Cuando Dios Padre acordó en la eternidad entregar a su Hijo, ¿para qué? Para ser el sustituto de sus pecados, para hacer ese sacrificio propiciatorio. Eso se había acordado desde la eternidad, que el Hijo iba a ser entregado como un sacrificio sustitutivo para aplacar la ira de Dios Padre. Y entonces, en este momento, Jesús camino al Gólgota, él iba camino a efectuar en el espacio y en el tiempo eso que se había acordado allá en la eternidad, cuando no había espacio ni cuando no había tiempo. Se iba a efectuar entonces lo que llamamos esa transacción, que es: el Hijo iba a ser sacrificado, la ira de Dios iba a ser aplacada, el justo iba a ser entregado por los injustos. ¿Para qué? Para que estos injustos pudieran por fin acercarse confiadamente al trono de la gracia. Ahora, ¿qué pasa cuando Jesús llega al Gólgota? Le dan vino, veámoslo así. Jesús bebe vino, versículo 23. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no tomó. Ahora, curioso, uno lo lee, como lo llevaron, lo iban a hacer crucificado, y yo me imagino, no sé, la clásica botella, le dan una botella y uno, ¿y eso por qué? Y para peores, él no la toma y uno se queda, ¿qué? Y le dieron a beber vino mezclado con mirra. Hay una antigua tradición que se puede rastrear desde incluso antes de Cristo. Josefo la documenta muy bien, los padres de la iglesia también, incluso Filo de Alejandría antes de Cristo la registra también muy bien, y dice que cuando en Roma se daban crucifixiones, las mujeres en Jerusalén tenían la costumbre de ofrecer un tipo narcótico a los que iban a ser crucificados, o los drogaban, en pocas palabras. ¿Y los drogaban para qué? Para adormecerlos, para que estos hombres no estuvieran tan lúcidos a la hora de enfrentar su muerte, porque normalmente el que iba a ser crucificado, si estaba vivo, si sobrevivió a los azotes, iba cargando 80 kilos camino a su muerte, e iba aterrado, de pánico. Se dice que muchos iban orinados, defecados del miedo. ¿Por qué? Porque ya estaban viendo dónde iban a ser clavados. Y entonces las mujeres de Jerusalén, esas mismas que nos dice Lucas que hacían lamentación por él y que el Señor Jesucristo les dijo:
lloren por ustedes mismas, porque vendrán días en que dirán a los montes, caigan sobre nosotros. Esas mismas mujeres posiblemente eran las que entonces dispusieron este vino con mirra, este tipo narcótico, para, en su afán de hacer el bien al condenado, que no sufra. Mateo nos informa que Jesús tomó el líquido, pero no lo quiso. Lucas nos informa nada más que las mujeres iban haciendo lamentación por él mientras se dirigía a la calavera. Y ahora, pero lo que debemos entender aquí es que dice Jesús no lo tomó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús estaba dispuesto, mis hermanos, a saborear la muerte, veámoslo así, con toda lucidez. El trago amargo de la muerte sería saboreado al 100% con los ojos totalmente abiertos. No habría alivio humano alguno. La ira de Dios es aceptada por Jesucristo como viene, sin sedante. No, Jesucristo, él desde antes de ir a Jerusalén, ¿qué dice? Ya puso su frente en alto, él sabía que iba rumbo a Jerusalén a morir, y en este momento le ofrecen un sedante para que no sienta tanto dolor. No, él va a tomar la copa de la ira de Dios tal cual viene, dice, sin alivio humano alguno. Ahora veamos entonces, ¿qué pasa cuando Jesús llega aquí al monte de la calavera o al Gólgota? Y ahí pasamos punto número 2, Jesús es crucificado. La ira de Dios en la vida de Jesús llegaría entonces al punto cúspide en este momento. ¿Cuándo? Cuando Jesús fuera clavado en una cruz. Veámoslo como cuando esa bandera fuera izada y el Hijo de Dios entregara su vida en rescate por muchos en ese momento. Entonces, Jesús fue crucificado. Versículo 24. Versículo 23 dice, le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. 24. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos y echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Marcos nos describe la crucifixión con 4 palabras. Cuando le hubieron crucificado. Me parece interesante porque este es como de estas frases o de estos términos que incluso nosotros, entre nosotros los cristianos, hay miles y miles de hermanos, creo, que han escrito miles y miles de páginas sobre estas 4 palabras, cuando le hubieron crucificado. Hoy en día se siguen y se siguen escribiendo libros, himnos, poemas sobre esa frase. La vez pasada cantamos un poema de San Bernardo de Claraval, Cabeza ensangrentada, escrito en la Edad Media, siglo XII. Y hoy en día se siguen escribiendo poemas sobre la crucifixión del Señor Jesucristo. Y estas tan pocas palabras, mis hermanos, han inspirado millones y millones de palabras. Marcos le dedica, digamos, 4 palabras. Cuando le hubieron crucificado. Mateo también. Cuando le hubieron crucificado. Lucas, 3 palabras. Le crucificaron allí. Y para cerrar, el apóstol Juan dice, hubieron crucificado a Jesús. Más detalles de eso no nos dan. Solo nos dice, le crucificaron. Pocas palabras por parte de los escritores inspirados para describir uno de los eventos o el evento, creo yo, más trascendental de la historia humana. El comentarista William Hendricks dice que compara estas pocas palabras como cuando el Señor en la creación en Génesis 1 describe la creación de las estrellas de esta misma manera. Hizo también las estrellas. Y lo compara por las estrellas, ¿por qué? Porque dice, la magnitud del universo, la magnitud de las galaxias, los millones y millones de estrellas, esas que Dios usó para confirmar su pacto con Abraham, es algo vasto que se escapa de nuestra imaginación, qué tan grandes y qué tan inmensas en número son. Y sencillamente Génesis lo dice, hizo también las estrellas. William Hendricks lo compara de esta manera y dice, asimismo es la profundidad entonces de las riquezas de la crucifixión del Señor Jesucristo, donde por pocas palabras le hubieron crucificado. Eso engloba una profundidad teológica inmensa. Y además de eso, mis hermanos, no olvidemos también el contexto, lo común que eran las crucifixiones en ese entonces. Cuando estas personas leyeron y le hubieron crucificado, posiblemente es como para los que, tal vez para nosotros no, los que viven en países donde aplican la pena de muerte, no sé, y le aplicaron la inyección letal o en la antigüedad y lo sentaron en la silla eléctrica.
lo llevaron a la guillotina y le cortaron la cabeza. Es como, no se da mucho detalle, la gente sabe qué es lo que está pasando. Ahora, esa en sí misma, mis hermanos, era una muerte horrible. ¿Diseñada para qué? Para hacer sufrir al que estaba clavado en un madero. Los condenados, o en este caso el Señor Jesucristo, después de ser azotado, sometido a torturas, golpeado a puñetazos, coronado de espinas, le pegaban con un palo, le pegaban puñetazos, le vendaron los ojos, adivina quién nos pegó. Lo hicieron caminar con una viga de 80 kilos. Luego, desnudado, era atado a una cruz o a una viga de madera, y en sus manos y en sus pies sencillamente eran clavados como si fueran un pedazo de madera más. Y una vez que los clavos estaban bien sujetos, quitaban las amarras. Eso lo hacían en el suelo. ¿Y qué pasaba? Levantaban a ese crucificado como si fuera una bandera. Y ahora, ya cuando ese hombre estaba clavado en la cruz, comenzaba otra parte agónica. ¿Por qué? Porque el que estaba crucificado tenía que luchar por respirar o contra el dolor de estar clavado. Uno, por la posición, porque sus manos atadas le comprimían tanto el pecho que la persona no podía respirar. Y para quitar la tensión de sus manos, la persona, ¿qué tenía que hacer? Apoyarse sobre sus pies, donde también estaba clavado. Así que cada intento de respirar para la persona era sumamente doloroso. O respiraba o se aguantaba el dolor de los clavos en los pies. Y era un sufrimiento que las personas duraban horas luchando por respirar, hasta que al punto, ya sea o en combo, creo yo, por agotamiento, morían ahogados. En ese momento, mis hermanos, entonces, el Señor Jesucristo fue clavado de esta manera, como si fuera un pedazo de madera más. Levantaron esa cruz y comienza la agonía. Y en ese mismo momento también, la maldición de Dios se manifiesta completamente contra su Hijo. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesús fue crucificado, y lo que nosotros vemos entonces cuando Marcos aquí nos dice, cuando lo hubieron crucificado, es como cuando fue hecho maldición por nosotros. Ahí en ese mismo momento, la maldición de la ley estaba siendo manifestada en Cristo Jesús en todo su esplendor, y por otro lado, vámonos así, estaba siendo retirada de su pueblo. Ahí estaba el maldito de la ley y los creyentes libres de maldición. La maldición que entró por un madero allá en el árbol del Edén, en el jardín del Edén, ahora estaba siendo revertida en otro madero, en el monte de la calavera. Por un lado, la ley de Dios a nosotros nos decía: maldito aquel que no permanezca en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. No matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, honrarás a padre y madre, etcétera. Y toda esa maldición a nosotros nos apuntaba. ¿Por qué? Porque no hemos permanecido en esas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero por otro lado, alguien agarró esa maldición sobre sí, lo levantaron en un madero, y ahí decía: maldito todo aquel que fuere colgado en un madero. Y en ese momento, el justo pereciendo por los injustos, ¿para qué? Para llevarnos a Dios. Y mientras entonces el Señor Jesucristo estaba ahí colgado como un maldito de Dios a las afueras de Jerusalén, ¿qué más pasaba? Veamos. Versículo ahí mismo, 24. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Mientras Jesús estaba ahí crucificado, luchando por su vida en agonía, por no morir ahogado, veámoslo así, ¿qué pasaba? Estaba la guardia romana echando suerte sobre sus vestidos para ver quién se deja alguna cosa. Era la costumbre en la época también que de los despojos de los condenados o de los que iban a ser crucificados, bueno, esos mismos despojos eran repartidos entre quienes, entre los que se encargaron de crucificarlo. Por un lado, se dice que la ropa no era muy común como en nuestros días,
Así que al punto que una ropa de un hombre que está muriendo, incluso se la llevaban, la reparaban, la lavaban y se la ponían de nuevo. Era algo codiciado, veámoslo así. Incluso las prendas de los moribundos. Este podía ser un caso más de un despojado de sus pertenencias a la hora de su muerte, pero los evangelistas nos dan un poco más de información. Mateo nos dice que esto fue con un propósito. Mateo 27:35 dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces Mateo nos dice que esto fue con un propósito, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Por quién? El rey David, el escritor del Salmo 22. Lo tratan como un profeta de Dios. Salmo 22, versículo 16-18 dice así: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Notemos, mis hermanos, entonces que desde la antigüedad el Mesías ya se presentaba como uno traspasado de manos y pies. Lo dice el mismo David salmista: horadaron mis manos y mis pies. También se presenta no solo como ese Mesías traspasado de manos y pies, sino que se presenta, como lo dice Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, ese que reparten sus despojos entre ellos. Vienen los enemigos del Mesías, lo capturan, lo matan, y entre ellos es que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Como un premio de botín de guerra se lo dejan. Ahora, siempre tratemos, como digo yo, como de hacer zoom a eso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque esta es una escena sumamente triste, creo yo, y más sobre todo para estos guardias romanos. ¿Por qué? Nuestro Salvador estaba siendo burlado, su vida estaba yéndose de él poco a poco, clavado en ese madero, digámoslo así. Su vida se estaba derramando hasta el punto que después leemos que él expiró, dando un gran grito de agonía. Pero lo más triste es lo que está ocurriendo en este momento para estos mismos hombres. ¿Por qué? Porque están tan cerca de la cruz del Señor y lo que apenas pudieron obtener fue harapos. Lo que apenas pudieron obtener del Señor Jesucristo fue ropa que con el pasar del tiempo se corrompe, se la comen los bichos, los ratones, las cucarachas, el moho se pudre. Y posiblemente con esta misma ropa hasta pudo ser objeto de idolatría, como sabemos que ya ha pasado en toda la historia de la iglesia, que pedazos de madera se dice que son de la cruz de Cristo, se presta para idolatría. El famoso sudario se presta para la idolatría al decir que es de Cristo y representa el rostro del Señor, etcétera. Posiblemente con estos despojos de estos guardias romanos pudo pasar lo mismo, ropa que llevó el Señor que se prestó para la idolatría. El punto es, estos hombres no entendieron que estaba ante sus ojos. El Cordero de Dios quitando el pecado del mundo en ese mismo instante, el Cordero de Dios siendo maldición, colgado en un madero. Esa transacción federal entre el Padre y el Hijo estaba ejecutándose en ese mismo momento. Y estos hombres solo obtienen tela, cuero de zapatos, mecates que amarran sandalias. Nada más. El Hijo de Dios quitando el pecado del mundo, y ellos, ¿qué obtuvieron del Hijo de Dios? Trapos. Destino triste, mis hermanos, ¿para quién? Para todos aquellos cercanos a la cruz de Cristo, pero que no reciben con fe esos beneficios redentores. Incluso ahí pregúntese, mis hermanos, ¿qué tan cerca está usted de la cruz de Cristo? Y a la vez, ¿qué bendición ha obtenido para su alma estar tan cerca de la cruz de Cristo? ¿Qué tan cerca está usted del mensaje de la cruz de Cristo? ¿Y qué ha obtenido? ¿Cosas para esta vida? ¿O cosas para la eternidad? ¿Por qué? Porque estar cerca de la cruz de Cristo ciertamente trae cosas para esta vida. A algunos les puede traer fama, a otros les puede traer incluso el apodo de, me gusta el apodo reformado, me gusta jactarme de que soy sana doctrina, pero es algo meramente que cuando usted se muera ya, listo, se le acabó. Eso mismo puede ser cosa para esta vida. El punto es que se examine, mi hermano, y vea qué ha obtenido usted del Señor Jesucristo. ¿Ha obtenido el perdón de pecados?
Y gloria a Dios, y así es, mis hermanos. Además, ¿qué pasa? Veamos. También el Señor le es colocado un título al Señor Jesucristo. Versículo 25 y 26. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Jesús fue declarado o condenado ya a muerte, digámoslo así, a las 6 de la mañana, la hora cero del día. Y entonces aquí Marcos nos dice, era la hora tercera cuando le crucificaron, las 9 de la mañana, para que lo entendamos. Entonces el Señor Jesucristo fue crucificado muy temprano en la mañana. Desde la pura mañana el Señor ya estaba padeciendo, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. El Señor Jesucristo no solo se caracterizaba por orar temprano, por madrugar a orar, sino que incluso se ve ese patrón hasta en su sacrificio sustitutivo. Bien temprano en la mañana ya estaba efectuando, ¿qué? La redención propiamente. Ya a las 9 de la mañana, bien temprano, se dijo, consumado es. Ahora, además de eso, mis hermanos, notemos el título, Rey de los Judíos. Normalmente sobre los condenados se ponía el nombre para que los que pasaban ahí supieran quiénes eran. Era las afueras de Jerusalén, así que en esos momentos que era de fiesta, recordemos, eran millones de peregrinos camino a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y posiblemente todos esos millones que iban y salían de Jerusalén, a las afueras estaban así como esos tres crucificados. Y posiblemente era muy ofensivo para los judíos ver que iban al culto, iban al templo, iban, somos los judíos, somos descendencia de Abraham. Y hay un hombre moribundo, decía, Rey de los Judíos. Señal, creo, de terror para ellos. ¿Por qué? Porque para el único rey que pudieron dar a Roma, y Roma les dice, ahí está su rey clavado en una cruz. Por otro lado, también creo que un título irónico, sobre todo para Pilato. ¿Por qué? Porque Pilato lo coloca para lo mismo, para ofender a los judíos, pero a la vez sin darse cuenta, Pilato, creo que le pasa las mismas de Caifás, afirman una verdad. Caifás, recordemos, él hasta profetizó una verdad que es mejor que uno muera en lugar de los muchos del pueblo. Y ahora Pilato viene irónicamente aquí a proclamar una verdad a todo el mundo romano, y es que Jesús es rey. El hombre colgado en un madero, sí, es el rey de los judíos, y no solo el rey de los judíos, sino, como lo escribe el apóstol Juan más adelante, es el rey de reyes y señor de señores. Apocalipsis 17:14 lo escribe como un rey guerrero. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque él es señor de señores y rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. A ese rey guerrero, ahí lo tienen, crucificado, moribundo. Ahora, ¿y qué con esto, mis hermanos? Veámoslo así. Mientras él fue colgado con un acta condenatoria que es rey y el título escrito de su causa o de su condena, ya. ¿Por qué este hombre fue condenado? Ahí estaba la respuesta. Por rey de los judíos. Entonces el Señor Jesucristo fue colgado así, con esa acta condenatoria, ese título que decía la causa de su condena, pero al mismo tiempo él, como verdadero rey de reyes y señor de señores y dueño del universo, estaba quitando otra acta. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Cristo entonces estaba quitando el acta de nuestra condenación cuando él estaba siendo clavado en la cruz. Había un acta de su condenación que era rey de los judíos, pero por otro lado estaba él anulando el acta que nos acusa a cada uno de nosotros, o que nos acusaba. ¿Por qué? Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. A un creyente ya nadie lo puede señalar y decirle, vas a estar sin Dios por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque Jesucristo en la cruz dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En Cristo para nosotros entonces ya no hay acta o título que coloquen sobre nosotros que diga el motivo de nuestra condenación.
Posiblemente rey de los judíos estaba ahí en el centro, ladrón, ladrón. Ahí tenían sus actas condenatorias. La de Cristo era irónica, ¿por qué? Porque verdaderamente es el rey del universo. Pero por otro lado, nosotros los creyentes entonces ya no hay esa acta de condenación visible, no, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ese título fue escrito incluso, mis hermanos, en 3 idiomas. ¿Por qué? Legible para todo el imperio romano, en griego, en hebreo y en arameo fue escrito. Y Pilato con esto mismo, sin saber, también estaba apuntando a otra verdad de Jesús, que Jesús sería conocido como Rey de Reyes, como Salvador, como Señor de Señores, como ese que quita el acta de los decretos, no solo en Roma, sino en todo el mundo, al punto que nosotros hasta en español hoy leemos eso, Rey de los judíos. Y tristemente, al igual que en esa época, unos ven motivo de burla eso, que Jesús sea rey. ¿Por qué? Porque para muchos en este siglo incluso, que se piensan que son intelectuales, lo ven como un mito, como un hombre que fue famoso en la antigüedad. Pero para nosotros los creyentes es de verdad el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que los que estamos en él, como decía el apóstol Juan, llamados, elegidos y fieles. Algunos ven este título entonces como manera de burla y se burlan incluso de los que creen en él, pero para otros cuando vemos ese título, de verdad lo apreciamos con fe y con alegría. Y ahí, mis hermanos, mi pregunta también ¿de qué lado está usted de estos? Cuando se les habla de Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Lo proclama como su rey públicamente sin vergüenza? ¿Lo calla? O incluso puede ser de usted, de esos mismos que diga, ¿qué está diciendo ese loco? Esto, mis hermanos, para meditar siempre en cómo reaccionamos ante lo que dice la palabra del Señor. Y por hoy, mis hermanos, hasta aquí la predicación de esta sección. Para terminar, veamos un breve resumen de lo que hemos visto. 1. Jesús camino al Gólgota, dijimos, es presentado como un mejor Isaac, que cargó el madero al lugar donde iba a ser sacrificado. Jesús iba caminando entonces, no llevando un mero madero, sino que iba llevando el pecado del mundo. Él como Cordero de Dios iba llevando el pecado del mundo para quitarlo de en medio, sin tener un sustituto. Él iba a ser el sustituto, el mejor sacrificio, tanto de Isaac como de todos nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros no fuéramos aplastados por la ira de Dios. Jesús fue ayudado también como hombre, ayudado por Simón de Cirene. Jesús se debilitó al punto de no poder cargar esos 80 kilos de peso. Débil, incluso mis hermanos, también veámoslo, no meramente por el peso del madero, sino por el peso de nuestro pecado. Jesús también como nuestro Redentor fue 100% lúcido en su estado mental. Ya él iba decidido a recibir la copa de la ira de Dios con toda lucidez en su totalidad, sin ninguna ayuda e intervención humana. Lo que aportamos nosotros como humanos no es un sedante para que Cristo le doliera menos, sino lo que aportamos es el pecado que lo colgó en la cruz. La ira de Dios fue recibida para que nosotros no la recibiéramos. Jesús también fue crucificado, colgado en un madero, haciéndose maldición por nosotros, dijimos, siendo hecho maldición por nosotros. ¿Por qué? Porque maldito todo aquel que es colgado en un madero. Recibió la maldición de la ley porque nosotros no la cumplimos, así que él recibió esa maldición. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos libres de maldición. Sus ropas fueron repartidas como despojos entre los soldados romanos. ¿Por qué? Porque eso cumplía la escritura, lo que decía el Salmo 22. Y vimos que lo triste de ese momento era que estos hombres estaban tan cerca de la cruz de Cristo y tan poco beneficio para sus almas agarraron. Y por último, mis hermanos, vimos el título con que el Señor Jesucristo fue condenado, el Rey de los Judíos. Y vimos que ese título es una realidad y a la vez es el motivo por el cual Roma lo condenó. Pero también eso nos apunta a eso, a que el Señor Jesucristo estaba quitando ese título o esa acta de que estaban en nuestra contra. Nuestra causa condenatoria, Jesús la quitó del mapa cuando Él fue clavado en la cruz, haciéndonos libres de condena. Entonces, mis hermanos, meditemos en esas bondades que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo y no olvidemos
esto, mis hermanos, el Evangelio del Señor Jesucristo y las bondades que Él ha dado para nosotros los creyentes. Oremos. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu misericordia, por permitirnos recordarnos que el Señor Jesucristo padeció en nuestro lugar, cargó con nuestros pecados, sufrió la maldición, fue desechado entre los hombres, recibió tu ira, Señor. Pero por medio de que Él recibió todo ese dolor, recibió tu ira, nosotros al contrario, Señor, gracias a eso, recibimos tu gracia, tu amor, tu bendición. Y te damos gracias por ello, Señor. Ayúdanos a siempre tener presente estas verdades. Ayúdanos a siempre amarlas, apreciarlas y compartirlas en este mundo, Señor. Danos valentía y danos un corazón que ame cada día más tu evangelio y las verdades gloriosas del sacrificio sustitutivo de Jesucristo en nuestro lugar. En Cristo te oramos. Amén.